Volvieron los memes. GameStop llega a subir más de un 120%, poniendo en jaque a los vendedores en corto. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 13 de mayo de 2024 y en este momento son las 21:36 hora española, 15:36 horario ET. Hoy volvieron los memes, hemos visto a GameStop subir más de un 120%, estamos viendo a AMC subir más de un 80%. Volvieron los memes porque volvió Roaring Kitty, ahora hablaremos un poquito sobre esto, pero volvieron a poner en jaque a los vendedores en corto. Sí que es cierto que el interés corto no es ni mucho menos como lo era en su día. Evidentemente hay grandes diferencias que tenemos que comentar. Si nos preguntamos, ¿va a ocurrir lo mismo que ocurrió en 2021? Pero sí que es cierto que es algo muy llamativo. También, evidentemente, vamos a hablar en este vídeo de la previa de los datos de inflación. Ya arrancamos esta semana mañana con datos de IPP y por tanto tenemos que saber en qué debemos fijarnos. Sin duda, ese es uno de los puntos más importantes y de los catalizadores más fuertes para el mercado esta semana y también para estas acciones en corto. Vamos a empezar comentando esto, la vuelta de Roaring Kitty. Este hombre es es un perfil de un gato, pero es el principal impulsor del rally alcista de 2021 en GameStop y ha vuelto a publicar en Twitter, en X, ahora se llama X, cuando él lo dejó se llamaba Twitter, ha vuelto a publicar por primera vez en 3 años. Estaba desaparecido desde aproximadamente junio de 2021 y ha vuelto a publicar. ¿Y qué ha publicado? Pues ha publicado lo siguiente. Esto es un dibujo que en los videojuegos pues se dice un poco cuando, oye, estoy preparado, vamos a jugar, ¿no? Me desafías, voy a ponerme en serio, por así decirlo. Y curiosamente fue una imagen que publicó GameStop, creo que fue el 7 de febrero. Ha estado publicando Roaring Kitty durante toda la tarde, pues vídeos de gatos y demás, como suele hacer así con un poco de señales, pero sobre todo un significado, o el significado principal de estas publicaciones es: oye, estoy activo. Vale, vamos a poner un poco en contexto quién es Roaring Kitty, por qué se sigue tanto y demás. Bueno, supongo que muchos lo sabréis, pero hay una película llamada Dumb Money, que es como representa un poco la historia de GameStop y cómo este inversor, creador de contenido, divulgador en Reddit y Twitter principalmente, también en canales de YouTube, pues puso en jaque a algunos de los hedge funds más importantes del momento, ¿no? Fíjense, Roaring Kitty, llamado, por aquí está, logros notables, se unió a Twitter en 2014, empezó a publicar en YouTube en 2015 y sobre todo se hizo famoso por invertir en 2019 acciones o comprar GameStop por unos $53.000. ¿Qué pasa? Pues que multiplicó esos $53.000 hasta un valor de aproximadamente $48 millones cuando las acciones de GameStop llegaron a su pico en enero de 2021. No se sabe muy bien si vendió o no terminó de vender estas acciones, ¿no? No sabemos si tiene 50 millones en la cuenta del banco. Se estima aproximadamente que su patrimonio es en torno a los 30 millones, por tanto entiendo que algo vendería, pero nadie sabe si realmente llegó a vender o no. Sí que es cierto que, pues hay grandes diferencias, ahora lo veremos. Pero bueno, por poner un poco en contexto, pues este es el hombre más famoso, el gran impulsor de ese rally, de ese jaque contra las manos fuertes, ¿no? Esa victoria de los minoristas contra las manos fuertes, y pues ha vuelto a publicar, y simplemente ese hecho de volver a publicar pues ha provocado un movimiento muy fuerte en algunas compañías meme, por así decirlo. GameStop ha llegado a subir más de un 120% hasta máximos de agosto de 2022 y ha sido parada por volatilidad en la primera hora hasta 4 ocasiones, o sea, una auténtica locura. AMC, que ha empezado un poco más retrasada, llegaba a subir más de un 70%, ha llegado a subir incluso más de un 90%. Ahora mismo se encuentra un 70% arriba, pero sí que es cierto que ha arrancado mucho más retrasada, subiendo un 20% cuando GameStop ya estaba subiendo un 120%. El regreso de Roaring Kitty se produce cuando el interés corto en GameStop es de $1.130 millones, 64,49 millones de acciones en cortos. Esto es aproximadamente un 24,16% del short float. Eso sí,
sí, está muy lejos del 140% de short flash que había a inicios de 2021, más del 100%. Hemos visto 1,4 millones de nuevas acciones en corto por valor de 24 millones de dólares en los últimos 30 días. Los cortos obtuvieron 392 millones de dólares en beneficios a precios de mercado entre enero y abril en GameStop. Sin embargo, la subida del 92% de hoy, que ha llegado a ser de un 120%, ha provocado pérdidas de 1.030 millones de dólares solo en la primera hora de cotización. La explosión de nombres más cortos significa el peor día para los fondos de cobertura desde diciembre de 2023. Eso es un poco lo que ha provocado el alza de GameStop. Fíjense cómo el interés corto ha aumentado desde que tocó suelo a finales de 2021 en la compañía. De nuevo ha aumentado hasta llegar a 60 millones de acciones, pero eso sí representa, pues como vemos, un 24% del short flash, ¿no? Cuando en su día pues llegó a superar incluso el 100%. Bueno, algunos comentarios sobre ello, sobre todo está GameStop, está también AMC, y luego también tenemos a Keytheme, que también tiene un porcentaje de cortos muy grande y que también está viviendo en las últimas semanas bastante explosividad al alza. Os cuento un poco mis perspectivas, mi operativa también, porque sí que es cierto que por aquí no suelo hablar nunca de qué de dar señales ni nada de recomendación, ni mucho menos, pero sí que quiero decir que GameStop sí que es cierto que no la he pillado, pero sí que he caído un poco en AMC, sobre todo porque cuando GameStop estaba subiendo un 120%, AMC pues estaba subiendo un 20%, incluso ahí en la primera hora pues ha dado una vuelta abajo. Fíjense, la primera hora de cotización ha dado vuelta abajo y ha vuelto prácticamente a los niveles del primer salto, ¿no? De cuando la publicación de Roaring Kitty. Por tanto, he dicho, bueno, pues si hay comprensión corta, puede que haya comprensión corta también en este valor. Y yo sobre todo, en 2021 sí que me fue muy bien con este tipo de valores, pero en 2021 iba muy bien, sobre todo ahí es enero también con las marihuanas y demás, iba muy bien prácticamente todo. Pero sí que es cierto que lo que hago es picar, sobre todo un dinero que no me pica. Es decir, se suele decir que para invertir hace falta dinero que no te pique, pero, o sea, no, dinero que no necesites, pero que te pique un poco, oye, pues para que prestes atención a lo que haces y para que gestiones de una forma un poco atenta tus inversiones. Sí que es cierto que en este tipo de cosas, pues yo suelo ir más a, oye, lo que das prácticamente para una apuesta, ¿no? Para pasártelo bien y que no te pique tanto si se va al garete. Lo que hago sí que es cierto es tratar de subirme al carro, poner un stop en beneficios y oye, que vaya hasta donde quiera, y si no va a ningún lado o vuelve antes de llegar a un destino final, pues queda así. Sí que es cierto que mi tesis o mi hipótesis viene también no solo por este tema de Roaring Kitty, sino también porque los datos de IPC de mañana y sobre todo, bueno, mañana IPP, pero el miércoles sobre todo datos de IPC, es decir, los datos de inflación de esta semana, vayan en la línea de inferior a esperado. ¿Eso qué podría hacer? Pues podría acercar las probabilidades de bajadas de tipos, y eso sí que es cierto que podría provocar mayores movimientos. Evidentemente, alguna diferencia si comparamos la situación actual de los valores meme con la situación anterior, por ejemplo en GameStop, pues oye, hay que tener en cuenta que la diferencia es bastante grande. Es decir, Roaring Kitty compró GameStop en 2019 cuando el valor, fíjense, estaba por debajo de un dólar. El valor de la compañía en estos momentos, fíjense que hoy se ha acercado a los 10.000 millones, ha llegado a superar, o en este momento supera los 9.000 millones. Evidentemente, mover una compañía o tratar de buscar un movimiento como el que buscó Roaring Kitty y la infravaloración de la compañía aquí en 2019 cuando es que valía 100 millones, pues es muy distinta a tratar de buscar una compañía infravalorada, un potencial alcista en una compañía de 9.000 millones. ¿Que puede haber un cierre de cortos masivo que lo lleve a máximos? Evidentemente puede haber un cierre de cortos masivo y no sabes hasta dónde te puede llegar, pero sí que es cierto que la situación es muy distinta y es un poco a lo que voy, porque con GameStop también se juntaba en un primer momento personas que no simplemente veían la potencial especulación, la potencial revalorización por especulación, cierre de cortos, sino que sobre todo lo que estaban viendo, Roaring Kitty era lo que defendía, es que era una compañía tremendamente infravalorada. De hecho, a Roaring Kitty le llevaron al Congreso, creo que fue en febrero de 2021, después de que esta explosión, y lo que dijo, lo que defendió fue que él invertía o él hacía análisis sobre la compañía porque estaba tremendamente infravalorada. No
sino simplemente por el hecho de la potencial especulación. Y eso fue un poco el discurso que caló entre muchos de sus seguidores al principio. Sí que es cierto que luego, evidentemente, cuando ya empezó a sonar, cuando ya empezó a comentarse ese cierre de cortos masivo, pues ya era otro tipo de perfiles los que se sumaban, pero en un primer momento era porque la compañía estaba tremendamente infravalorada. ¿Está tremendamente infravalorada ahora mismo que vale 9.000 millones? Pues la verdad es que no, hay grandes diferencias y ahora mismo no está tremendamente infravalorada la compañía. Si nos vamos a AMC, bueno, pues sí que es cierto que la situación es incluso peor de la que estaba en 2019, ese también ha sido uno de los posibles factores que he tenido en cuenta a la hora de elegir una u otra. Ambas son pura especulación en este momento, pero oye, dices, es una compañía muchísimo más barata, es una compañía que, fíjense, vale en estos momentos 1.000 millones y puede tener un potencial mayor de fuerza, ¿no? De cierre de cortos masivo. También tiene un short float bastante importante. Esto es un poco lo que he visto, esto es un poco como veo. Creo que uno de los catalizadores, por supuesto, además de todo este rollo de Roaring Kitty, de los memes y demás, pues es estos datos de inflación. Pero es que estos datos de inflación, si sean inferiores a lo esperado, no es simplemente un catalizador para los memes, sino que es para todo el mercado en general. Os recomiendo que tratéis los memes como lo que son, una apuesta, y mantened un poco alejado, o la recomendación que hago como asesor financiero certificado es mantenerse un poco alejado de pérdidas que puedan significar algo importante para tu vida especialmente. Así que bueno, dicho esto, vamos con más puntos del día porque tenemos que hablar de la previa de los datos de inflación. Evidentemente, un punto muy importante son los alquileres, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el 60-70% del IPC subyacente es vivienda, y el otro parte importante es energía, ¿no? Y es un poco lo que ha repuntado en los últimos datos. Vamos a ver qué nos dicen desde Standard Chartered y desde Morgan Stanley. Fíjense, cuando analizamos de cerca los costes de la vivienda, primero todo esto viene porque el 1 de mayo habló Jerome Powell y dijo que los menores costes de la vivienda probablemente reducirían la inflación subyacente con el tiempo, y sobre todo sorprendió mucho que asegurara de una forma tan drástica que iba a haber menores costes de la vivienda. Cuando analizamos de cerca los costes de la vivienda, en particular el componente del alquiler equivalente al propietario, que es lo que se llama REA, que esto en el primer mes del año, en enero, hubo una gran divergencia entre los datos de inflación del alquiler normal y este alquiler equivalente al propietario. Encontramos razones para ser optimistas de que la inflación de la vivienda podría caer pronto y reducir la inflación subyacente. Como se muestra en el gráfico siguiente, realiza un análisis de regresión sobre los REA reales y previstos y descubre que el optimismo de Powell puede estar justificado, ya que apunta a una fuerte disminución de los REA en los próximos meses, basada en una regresión que ha demostrado ser estable en los últimos años. Sobre todo, el fundamento detrás de este análisis es que ha salido bien, o ha ido muy ligado al movimiento del dato que cuenta en la inflación en los años previos a estos datos de inflación. Fíjense cómo lo ha seguido bastante bien, y sí que es cierto que fíjense cómo desde la caída de 2022 se ha mantenido por encima del dato real, y ahora es cuando ha repuntado el dato real, es cuando realmente vuelve a estar por debajo. Es decir, suele llevar una diferencia mayor, tanto al alza, fíjense aquí que iba al alza y luego terminó repuntando, como a la baja. Por tanto, sí que es cierto que es un indicador que tienen que, oye, pues puede ir en la línea de datos de desinflación. ¿Qué nos dice Morgan Stanley? Una clave del componente a tener en cuenta son los alquileres. También, la inflación de la vivienda sorprende el 40% del IPC subyacente y el 18% del PCE subyacente. Perdón, antes he dicho 60 es contando la energía. Por lo que, del IPC subyacente es la energía no directa, indirecta. Por lo que, donde quiera que vaya la inflación de la vivienda, probablemente seguirá el índice completo. Nos dice, a estas alturas la mayoría de la gente en los mercados sabe que el BLS toma los alquileres actuales y esencialmente distribuye esos cambios de precios en un par de trimestres. Las lecturas actuales sobre los alquileres han estado muy débiles, por lo que parece clara una caída continua de la estadística oficial para el resto del año. Porque claro, es un indicador extremadamente retrasado, y cuando te dicen, oye, cuidado que los precios de la vivienda pueden estar repuntando, vale, están repuntando ahora,
no tiene que verse ahora en los datos de inflación. De hecho, a pesar del aumento de la inmigración durante el año pasado, las vacantes multifamiliares se están acercando a máximos históricos. En la inflación de la vivienda reside la señal más clara de la trayectoria de inflación y esa trayectoria es más baja, nos dice Morgan Stanley. Por supuesto, para usar las palabras de la Reserva Federal durante los últimos 3 meses, ha faltado más progreso en materia de inflación. En el caso de la inflación del PCE, los bienes han impulsado gran parte del aumento y los programas informáticos, las cintas de vídeo y las prendas de vestir explican en conjunto 2/3 de la aceleración. Nos dice, la inflación es idiosincrática, no generalizada. De hecho, utilizando ponderaciones del IPC, la inflación de bienes subyacente fue negativa durante los últimos 3 meses. Es cierto, veíamos deflación incluso en los bienes, con margen para más caídas directas. Las cadenas de suministro esencialmente se han recuperado y los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre mostraron una corrección en los inventarios y las noticias de China hablan de más inversiones y exportación en el contexto de más de un año de deflación. La inflación de los servicios nos dice, vamos a ver este gráfico que es un poco la representación de cómo está el dato real, la inflación de los servicios fuera de la vivienda también ha mostrado algunas presiones inflacionarias. En los últimos meses las sorpresas alcistas vinieron por los componentes de gestión de cartera y asesoramiento a los inversores de servicios financieros, pero estos componentes son ruidosos y están en parte correlacionados con las oscilaciones de los precios de las acciones, nos dice, por lo que esperamos así algo como una recuperación dado el mediocre desempeño del S&P 500 el mes pasado. Los seguros de automóviles también han sido más consistentemente inflacionarios, pero las compañías de seguros están tratando de recuperar los costes más altos que enfrentaron años anteriores. Esto es un poco lo que explicaba ese alza de enero de aumentos de precios que no entran en los ajustes estacionales. Ese impulso no refleja la economía actual y está empezando a desvanecerse por sí solo. El patrón general es que un componente más fuerte un mes y luego débil en otros, donde los datos apuntan a la inflación es un ruido mayor. Un último punto técnico es que nuestro equipo de Estados Unidos documentó recientemente que el ajuste estacional probablemente haya exagerado la inflación el primer trimestre del año, lo que sugiere cierta recuperación más adelante. Tomando todos estos datos y en conjunto la inflación debería caer a lo largo del año y cuando lo haga la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas. Morgan Stanley estima un dato de IPC subyacente intermensual en el 0,29%. Está muy en la media. Como digo, sobre todo lo que se espera para que sea positivo, para que se reaccione de forma positiva tanto los rendimientos como las acciones, es un dato que no sorprenda al alza. Es decir, no un dato tampoco por debajo de lo esperado. Evidentemente, si sale por debajo de lo esperado, pues mucho mejor, pero que no haya sorpresas al alza. Mañana hablaré más sobre ello porque mañana tendremos también datos de Bank of America, tendremos datos de Goldman Sachs, pero de momento todas las casas de análisis y todos los informes van en la línea de desinflación. Spoiler, en abril, el dato que conocimos en abril con respecto a marzo, también había muchos informes que iban en la línea de desinflación y aún así tuvimos sorpresas. Sí que es cierto que, bueno, pues evidentemente viendo el desempeño durante el mes de abril, tanto de la bolsa como también del petróleo, el West Texas, que ahora mismo no es un problema o no es una amenaza como lo fue durante el mes de marzo, pues sí que es cierto que todo eso influye. Y sobre todo ese shelter, que como vemos es el 40% del IPC subyacente directamente, por tanto, evidentemente es una parte muy, muy fundamental. Dicho esto, vamos a ver los gráficos más importantes del día. Las expectativas de inflación del consumidor en Estados Unidos para el próximo año aumentaron a 3,3% en abril de 2024, el nivel más alto desde noviembre, desde el 3% en cada uno de los 4 meses anteriores. Bueno, ya vimos el viernes como un salto de las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Hoy también hemos visto aumento de las expectativas de inflación de la Fed de Nueva York. Bueno, sí que es cierto que es que es el gran riesgo que existe. O sea, sí que es cierto que yo no veo ni mucho menos riesgo de que la inflación repunte como te ponen esos gráficos catastróficos de la década de 1980, que vuelva a ir al alza, sobre todo si no va acompañado de alzas de la energía y de shock en temas de oferta, pero sí que es cierto que el riesgo de que se estabilice pues por encima del 3%, quizás el 3,3%, pues es un riesgo evidentemente muy real. Sobre todo es el riesgo de que se estabilice por encima de
del 2%, que es un poco lo que se busca, ¿no? La demanda de bonos por parte de los CTA sigue siendo dinámica de flujos más importante de la construcción de la capitalización de mercado de renta variable estadounidense. Bueno, pues siguen los CTA, los fondos buscadores de tendencia, muy fuertes en cuanto a compras de bonos, y se pueden volver aún más fuertes. Incluso puede haber un cierre de cortos masivos si los datos de inflación de esta semana salen inferiores a lo esperado o no hay sorpresas al alza especialmente. El KWEB, que es el ETF principal de tecnología china, ha subido casi el doble que el triple Q en lo que va de año, pero fíjense cómo sobre todo esta subida se ha dado en el último mes. Las mayores acciones tecnológicas de Estados Unidos no solo son una apuesta de innovación, sino también una cobertura posible contra la inflación, según algunos encuestados de Bloomberg. El oro, el refugio elegido durante décadas, todavía se considera el mejor protección contra el riesgo de aumento de precios, según el 46% de los participantes, pero fíjense cómo el 30% eligen acciones tecnológicas, el 18% otro, pues aquí puede entrar otras materias primas, y solo el 5% el Bitcoin. Ya saben que si son sobre todo economistas dinosaurios, pues no están muy a favor del Bitcoin. Todas las acciones de Estados Unidos valen ahora el 187% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y de las del resto del mundo solo el 61% del Producto Interior Bruto mundial, sin contar Estados Unidos. Bueno, esto entra muy en línea de lo que hablaba el lunes pasado del indicador Buffett, de esa acumulación de efectivo de Warren Buffett, que además de que tiene mucho sentido debido a que los intereses pues están pagando incluso más que sus propios dividendos, pues sí que es cierto que también el indicador Buffett, que se basa un poco sobre todo en capitalización del mercado de un país entre el Producto Interior Bruto de ese mismo país, pues le indica que la bolsa está cara. El indicador Buffett muestra una bolsa cara, ¿no? Sí que es cierto que evidentemente eso no es indicativo de nada, pero bueno, es una métrica que se suele usar pues para ver cómo está la situación del mercado de un determinado país. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. Jornada aburridísima, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Fíjense, el Eurostock 600, después de que alcanzara máximos históricos el viernes, pues hoy nuevos máximos históricos, sube un 0,02. Futuro Eurostock 50, 0,05. DAX alemán, menos 0,16. CAC francés, menos 0,12. IBEX 35, 0,42%. Estábamos viendo rendimientos positivos tanto en BBVA como en Sabadell. Todavía no hay mayores confirmaciones sobre ello, pero bueno, 0,14 para BBVA, Sabadell, fíjense, pues de más a menos ha llegado a subir un 1% en este momento, o ha cerrado cayendo un 0,19%. Si vemos Reino Unido, 0,15, Italia 0,49, Suiza menos 0,52, Países Bajos 0,06. Si vamos a Asia, vemos al Hansen subir un 0,8%. Estábamos viendo movimientos positivos en algunos de los principales valores tecnológicos chinos. Fíjense, Alibaba, que presenta resultados mañana, sube un 5%, JD también sube un 5%, Pinduoduo es uno de los valores menos afectados, sube un 3%, Baidu sube también un 2,84%, NIO empieza a despertar subiendo un 6,3%, XPEP también sube un 4,79%. Voy a buscar NIO, que me interesa, que también estaba subiendo un 5%, eso sí, pues fíjense, NIO ha llegado a valer 38-40 dólares. NIO, pues me acuerdo que ha llegado a valer unos 60 dólares y fíjense dónde están ahora, 5 y 2%. No es que solo China esté en problemas, sino que la industria de vehículos eléctricos pues tampoco está pasando por sus mejores momentos. Vamos a ver si terminamos viendo recuperación. En cuanto al e-commerce, sí que es cierto que la tendencia de e-commerce parece que está siendo bastante positiva en lo que va de año, Las exportaciones por parte de China parece que están siendo muy positivas, por tanto, e-commerce, que presenta mañana Alibaba, pues podría tener unos interesantes resultados. Estamos viendo también un salto muy interesante, muy lejos todavía a niveles pues más relevantes, pero oye, estamos viendo un salto importante. Si volvemos al tablero, vemos como en el día de hoy también hemos visto Nikkei japonés ligeramente abajo, 0,13, Nifty indio 0,22% arriba. El rendimiento japonés a 10 años, fíjense que ha saltado al 0,93% en el día de hoy, muy cerquita de los máximos que vimos el 27 de octubre o a finales de octubre, y muy cerquita de ese nivel de intervención, de supuestamente intervención del 1%. Bueno, pues parece que se sigue descontando que va a haber mayores subidas de tipos en Japón.
ya saben que la economía de Japón o la situación del Banco de Japón, eso sí que es estar contra las cuerdas, porque no puedes tampoco, no tienes mucho margen para subir los tipos de interés, porque los propios intereses, que eres propietario del 47% de la deuda de tu país, te comerían, ¿no? Por tanto, la situación es un poquito controvertida, la que tiene el Banco de Japón. Seguiremos monitorizando su situación. Dicho esto, si nos vamos a Wall Street, una jornada aburridísima. Dow Jones 0,21%, S&P 500 sin apenas cambios, 0,02%, es que apenas movimiento, equiponderado, más de lo mismo, 0,04%, Nasdaq 0,18% arriba, Russell 2000 0,11%. Hemos visto algunos movimientos en las grandes compañías, Apple sube un 1,77%, ya que hay ciertos rumores de que se puede asociar con OpenAI. OpenAI ha tenido en el día de hoy un congreso y anuncios muy importantes, de hecho ha anunciado el GPT-4, creo que no lo ha llamado 4, pero un nuevo chatbot más potente y que gasta menos recursos. Parece que todo va a ir por ahí, y también incluso interacciones por vídeo y demás, así que vamos a ver si la asociación con Apple es fructífera y eso puede beneficiar a la compañía. Microsoft ligeramente abajo, Nvidia 0,58% arriba, Amazon menos 0,5%, Google 0,36% arriba. Estaba en negativo, ya que esta posible asociación pues podía perjudicar a la compañía. Meta menos 1,71% el día de hoy, y Tesla, que ha llegado a subir un 2%, ha llegado a subir, perdón, un 3%, finalmente $171, 2% arriba. Si volvemos al tablero, vemos como los rendimientos apenas están registrando cambios, 4,48, han estado un poco más abajo. Sí que es cierto que luego con esos datos de expectativas de inflación de la Fed de Nueva York han saltado ligeramente, pero tampoco sin cambios. El VIX sí que ha saltado un poquito, quizás por todo lo relacionado con los valores meme. West Texas $78, unas semanas ya, unas sesiones en rango lateral. Oro menos 1% el día de hoy, ligeramente abajo, corrige esa subida de las últimas sesiones, y el Bitcoin recupera esos $73.000, sube un 2%. Con respecto al TLT, sin cambios el día de hoy, apenas se están viendo cambios en los rendimientos, pues ligeramente arriba. El dólar sin muchos cambios tampoco, 0,13%. El euro sube un 0,2% frente al dólar, y fíjense como el yen japonés, ni cayendo el dólar, se fortalece. USD JPY sube un 0,3%, recupera ya ese nivel de 156. La debilidad del yen japonés persiste por más que haya intervenciones. ¿Cuándo se puede fortalecer el yen japonés, sobre todo frente al dólar? Bueno, pues en el momento que lleguen las bajadas de tipos es cuando el yen japonés se podría fortalecer un poquito más. De momento, por más que vendan reservas de dólares para comprar yenes, si el dólar sigue fuerte, si tipos altos por más tiempo es la narrativa que perdura, va a ser complicado que el yen se fortalezca. Así que nada, veremos la evolución por aquí. Mañana ya empezamos con datos importantes. Mañana tenemos en el Reino Unido datos de tasa de desempleo, media de los salarios semanales del primer trimestre como punto importante. También en la eurozona vamos a ver confirmaciones de inflación alemana. El dato que conocimos fue un 2,2%, pues se espera que se mantenga. En España, pues más de lo mismo, un dato de 3,3%, superior al 3,2% del mes pasado. Evidentemente hay una gran diferencia entre la inflación de Alemania y de España. Podríamos preguntarnos, oye, ¿por qué? Bueno, son datos interanuales, la inflación en España el efecto base ya no tiene tanto impacto, ya se compara con datos más estabilizados, a diferencia que en Alemania, que se compara con datos más elevados. Parece que se va a estabilizar también en Alemania, más bien rondando el 3%. Encuesta de sentimiento económico alemán también, y en Estados Unidos, ojito que viene un día fuerte, porque tendremos de primer plato el IPP, que es curioso como este mes se publica antes el IPP que el IPC, y luego también tendremos comentarios de Powell mañana martes, eso a las 5 de la tarde, hora española, que son como las 11 de la mañana, horario ET. En cuanto a resultados empresariales, bueno, pues también tenemos un poco de jaleillo, sobre todo Alibaba. SEA Limited también publica mañana en la apertura, New también presenta, bueno, compañías un poco de segunda línea, pero también importantes. Así que nada, pues dicho esto, tienen todos los detalles. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.